Camino de transformación espiritual de la Comunidad Cristiana del Amor Santo presenta El carácter de Jesús, serie Formación. El objetivo de este vídeo es que ustedes, los discípulos que están en formación, valoren el carácter de Jesús como el patrón de conducta a imitar. Es decir, el ser cristiano no es una cuestión de ver cómo lo hago, ver cómo soy cristiano, ver cómo se puede ser cristiano, sino de mirar a Jesús. Por eso que en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado, de toda cosa, de todo tipo de creencias que traemos en nuestra vida, en nuestra crianza y en nuestro andar por la vida, despojarnos de todo eso y poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Nadie duda de que el carácter juega un papel muy importante en cualquier faceta de nuestra vida. El carácter nos abre o nos cierra puertas. No es lo mismo contar con un carácter sociable, espontáneo y extrovertido, que contar con uno que es inestable y vanidoso. Se cree que el carácter es el yo verdadero, que resulta de nuestro temperamento natural, modificado con la formación recibida y autoafirmada por nuestras actitudes, nuestras creencias, los valores y las motivaciones con las que vivimos, por cuanto hemos sido criados y hemos sido formados en ellas. Hablando de la importancia del carácter, el carácter define la identidad, tu identidad, la mía, y nos distingue de los demás. También el carácter influye en nuestras relaciones personales y profesionales. El carácter guía nuestras decisiones éticas, nos ayuda a manejar situaciones difíciles. El carácter es un pilar fundamental en nuestras vidas y en Jesús no fue la excepción. Jesús también necesitó incubar en su ser un carácter. Cabe señalar que un aspecto relevante, importante, pero ignorado en la vida del mundo y en la formación del carácter, en relación a las familias, a las escuelas, etc., es el factor Dios, el Creador, quien en su palabra habla de la necesidad de no solo seguir un patrón externo para formar un carácter, sino que le da importancia también al interno del ser humano, en donde dice que el mismo Dios escribirá sus leyes en nuestros corazones. Y es por esto que también en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, habla de no conformarnos a este siglo, a este mundo, a esta forma de vida que existe en nuestra tierra y que se separa de Dios y de sus designios y de su voluntad, sino antes bien dice, debemos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento cada día, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El carácter necesita tener una relación con Dios. La alternativa al Espíritu de Dios operando en nuestras vidas es un espíritu que la Biblia llama animal y diabólico, que nos lleva verdaderamente a deshumanizarnos, a alejarnos del verdadero humano que Dios creó en el origen y que está diseñado para mirarlo y para seguirlo en Jesús. Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo modelo patrón que debe ayudarnos a formar un carácter nuevo, el hombre nuevo en nosotros. Finalmente concluyamos con que el carácter se debe cultivar. Se cultiva un buen carácter y para ello se requiere honestidad, autorreflexión y un compromiso con los valores y principios adquiridos por medio de nuestras relaciones
y modeladores. Jesús como modelo. Él es el líder. Jesús se presentó a sí mismo como el modelo a seguir, para seguir en cuanto a aprender de él la humildad y la mansedumbre de corazón, del alma. Aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, para agradar en amor al Dios Padre, para lo cual existimos. Existimos para glorificar a Dios. Y Jesús nos ofrece en este aprendizaje de Él descanso para nuestras almas. El descanso implica el no tener que inquietarnos, ponernos ansiosos, de no saber para dónde vamos o para dónde tenemos que ir. De ponernos inquietos y ansiosos en la búsqueda de patrones de conducta que sean extraños delante de Dios, cuando en realidad lo tenemos a Él, a Jesús. Por favor, detenga el vídeo y busque Mateo capítulo 11 en el versículo 29 y lea por favor allí algunos versículos antes y algunos versículos después del verso 29. Haga una lectura y por favor también defina qué es humildad y qué es mansedumbre. Esto le ayudará. Por favor, detenga el vídeo y entonces haga este ejercicio y luego continúe. Muy bien, tanto la humildad como la mansedumbre, la Biblia nos la presenta como fruto del Espíritu. Es decir, si el Espíritu Santo está en usted, tanto la humildad como la mansedumbre va a brotar, como brota una flor, como brota un árbol que hemos sembrado. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Él es la semilla que a través de la palabra Él hace, ¿verdad?, germinar en nosotros estas dos actitudes como otras tantas más, ¿ya? Pero la humildad y la mansedumbre son un eje importante en el carácter. Y esto debe llevarnos a entender entonces, así como usted ya pudo buscar la definición y según lo que yo le estoy presentando ahora, hermanos queridos, veamos entonces lo siguiente. Tanto la humildad como la mansedumbre, que es fruto del Espíritu que va a brotar en el corazón de un cristiano, debe ser cultivado. Es decir, no basta con que el Espíritu Santo ponga en mí estos dos aspectos de la vida y del carácter que nos va a ayudar a tener un carácter de acuerdo al corazón de Dios, sino que nosotros tenemos que decidir ser humildes y decidir vivir en esa mansedumbre que el Espíritu Santo nos da. Lo que debemos aprender de Jesús es a ser personas de fe. Y una persona de fe es lo contrario a ser una persona cobarde, que no tiene confianza, que no sabe y no tiene sustento y firmeza en su vida. La fe debe ser puesta en alguien, no en algo. Debe ser puesta en Cristo. Nuevamente repito, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él sabe cómo funciona la fe y Él vivió la fe en sí mismo. Así que debemos aprender de Él, no ser cobardes, para enfrentar la vida del día a día, para vivir el entorno presente continuo, el día a día, aun cuando las circunstancias cambien y el hombre exterior se desgaste, que son o forman el carácter de Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Y estas tres las genera el Espíritu Santo, el poder, el amor y el dominio propio. El Espíritu Santo las genera, pero yo las tengo que tomar, las tengo que asumir, las tengo que vivir. Es mi decisión en relación a los recursos que el Espíritu Santo me está dando. Yo no saco nada con tener un vehículo en mi casa y no usarlo para transportarme o para transportar lo que necesito llevar de aquí para allá, de acá para allá. Tenerlo ahí es un vicio. Entonces necesitamos comprender también que el poder, el amor y el dominio propio que nos da el Señor tiene que ver entonces con herramientas que nos van a ayudar a formar un carácter conforme al corazón de Dios. El consejo de los apóstoles, tanto de Pablo como Pedro, es que seamos imitadores de Cristo. Y entonces Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2:21, dice que el Cristo nos dejó un modelo a seguir. Él dice que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por último, quiero hablarles de que Cristo tiene entonces su propio patrón. Nuestra imitación de Cristo no consiste en repetir rituales, actividades que Él haya hecho así propiamente tal como las hizo Él, sino el por qué las hizo. Eso es lo importante. Y en el poder de quién lo hizo y para qué lo hizo. Que es importante que nosotros entendamos esto, porque no se trata de imitar a Cristo, pues dejándonos la barba, los varones, ¿verdad? Usando las sandalias que Él usó, teniendo un pedacito de la madera de la cruz donde fue colgado, o una espina, guardar una espina de la corona de Jesús. No, esas cosas no son propiamente el patrón que nos va a ayudar a vivir una vida conforme al corazón de Dios, de manera piadosa. No, sino es seguir su ejemplo. El secreto no está en que hagamos, sino el para qué lo hacemos, el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Jesús, todo lo que pensó, dijo e hizo fue para glorificar al Padre, y nada era para glorificarse a sí mismo. Por favor, detenga el vídeo y lea Juan capítulo 14, versos 10 al 12. Y también le invito a mirar en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante. Por último, déjeme hablarle del legado de Jesús. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús le dice a sus apóstoles: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué nos legó el Señor? El Señor nos legó, ¿verdad?, un patrón de conducta a seguir, es decir, ser humildes de corazón y ser mansos. Humilde es reconocer que necesitamos ser guiados, y manso significa o habla de nuestro comportamiento a disponernos a estar bajo el control del Espíritu Santo, y nosotros a controlarnos a nosotros mismos de no seguir a la carne, sino seguir al Espíritu. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. No desechemos ni desvaloricemos lo que Dios hizo por nosotros. Él nos escogió. Él pudo habernos no escogido. Él pudo haber escogido olvidarse de la humanidad e irse, formar otra humanidad. Pero Él decidió rescatarnos a nosotros y redimirnos. Y el mandamiento que nos deja el Señor es: ámense los unos a los otros. Eso está en Juan capítulo 15. Les invito a que también detengan el vídeo y puedan leerlo y sacar una conclusión de este pasaje. Jesús no nos dejó un legado material, como decía yo antes, su sandalia, un pedazo de su cruz, una espina de su corona, un sudario, como para que lo recordemos. No, Él nos legó un modelo a seguir, su propia vida. Nos legó el cómo dar, cómo orar, cómo mantener la comunión intacta entre nosotros y con Dios por medio del perdón, cómo ayunar, cómo confiar en Dios, cómo depender de Dios y sus recursos celestiales. Nos legó su ejemplo de obediencia absoluta al Padre y de honrarlo en todo lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Nos legó su misión ministerial de servicio al mundo por amor, por misericordia, que no se lo merece el mundo, pero Él quiso amarnos y nos amó, cuyo cumplimiento hará que el retorno de Jesucristo se tarde o se apresure. Por favor, lea Mateo capítulo 24, verso 14. Léalo y luego siga. Y por último, nos legó el mismo poder con el que Él operó en su ministerio terrenal. Lea por favor Hechos capítulo 1, verso 8. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero que este material les ayude a considerar, a pensar en lo que Dios quiere de nosotros y en lo que nosotros podemos hacer por Él. Y les recuerdo que ustedes tienen una tarea. Ustedes están mentoreando ahora personas que están iniciando, ¿verdad? Y ya casi terminando el primer nivel. Son 3 vídeos que ustedes le han entregado a las personas y bueno, allí en el tercero ustedes tienen que ayudarlos a tomar una decisión.
para que continúen en el segundo nivel, que son 5 vídeos, ¿sí? Así que mano a la obra, porque de esta manera es como nosotros vamos a multiplicar la misión. Hoy día somos pocos, pero en poco tiempo vamos a ser muchos. Que Dios les bendiga. Cumplan su ministerio.